Listo. Bueno, como coordinador suplente, voy a tratar de hacer una página. La página está hecha, pero falta la parte del repositorio de los videos. Entonces, me imagino que el transcurso del día de hoy, máximo mañana, ya tendrán la página que se la pasaré con el sargento Quintanilla o su reemplazo, porque me parece que todavía está Franco, para que puedan revisar todas las clases grabadas, ¿no? Y ahí puedan verlas en su momento. Vamos a revisar ahorita el módulo y de ahí pues continuamos con la clase. Vamos a revisarlo rápidamente. Ya. Entonces, este módulo tengo entendido de que está siendo revisado, siendo actualizado. No nos han dado todavía la última versión. Tenemos esta versión que viene de, aquí dice, mayo de 2016. Entonces todo se ha modificado, pero en la parte de las herramientas del paquete de Office, por ejemplo. Pero en cuanto a los recursos, las plataformas que ustedes usan como policía exclusivamente, me parece que no ha habido ningún cambio, me parece. En tal caso, si hay un cambio, pues me imagino que nos harán saber en este mes o el próximo, porque está siendo revisado el módulo ya actualizado. Bueno, este es el módulo de TIC aplicadas a la gestión policial. De una vez se los adelanto. Esta es la versión de mayo de 2016 hasta que llegue la última versión. Lo voy a poner aquí en el mismo chat, por si acaso, para que lo puedan tener hasta mientras, ¿no? Ahí está. Ya está cargado para que lo puedan descargar ustedes gusten. Bueno, entonces ahí estamos. Empezamos TIC aplicadas para la gestión policial 2. Pues la pregunta típica es ¿qué tal le fue en TIC aplicada la versión 1? Este es más recargado que la versión 1. ¿Cómo le fue? Novedades del curso anterior. ¿Quién fue su profesor? ¿Se portaron bien con ustedes? ¿Comprendieron, profesor? ¿Algún comentario? Perfecto, entonces. No tienen ningún comentario. Eso se asume que comprendieron todo. Buen profesor han tenido. Listo. Entonces en la unidad, creo que está dividido en tres unidades también, al igual que, si mal no recuerdo, TIC 1. Esto también está dividido en tres. Me parece que siempre están dividiendo en tres. Sí, creo que ahí te pega. Pero siempre hay más por aprender. En este caso, pues no tengo mucho más información de la que está acá en cuanto a las herramientas, a la unidad 2 y la unidad 3. En la unidad 1 sí. Bueno, ¿qué dice la unidad 1? Entramos a una parte de Excel un poco más avanzado. Ya estamos revisando un poco de esto en el curso anterior. Formatos de tablas, vimos algo, la validación de datos también vimos algo, formatos condicionales, fórmulas avanzadas, gestión de datos, ordenación de conjuntos de datos, filtros, autofiltros, filtros avanzados, tablas dinámicas avanzadas, creación, actualización y modificación de las tablas dinámicas, subtotales, validación y otros.
fórmulas desde las tablas dinámicas adicionales que se le pueden agregar, no solo suma contar, entre otros que son las más básicas en la parte de tablas dinámicas, sino que van a haber más funciones personalizadas para poder tener información más de la mano. También vamos a tener más ejercicios de ese lado, tablas y gráficas dinámicos, funciones, ahí también hay una parte que son sectorizar los datos o agrupar los datos. Eso se va a ver en la parte de las tablas dinámicas y la creación de dashboard, que ya mismo les indico qué es, funciones estadísticas también, inserción de gráficos e interpretación de resultados. Vamos a revisar un poco más de esto. Esto vimos en la parte básica, ligeramente tocamos algunos puntos de esto. Ahorita vamos a concentrarnos, bueno, ¿qué es esto de dashboard? ¿Cómo es que Excel nos permite trabajar un poco más en estos gráficos? Son muy importantes estos gráficos. Podemos manejar dashboard incluso para otras carreras en la que bueno, otra carrera que es la que estoy a cargo es penitenciaría. Ahí voy a crear un conjunto de dashboard y me parece que acá también se va a crear lo mismo, va a ser una réplica en cuanto, por ejemplo, a las asistencias, atrasos, faltas y también la parte de la subida de las clases grabadas también. Entonces todo eso se va a tener monitoreado para que se pueda hacer un buen seguimiento de estas actividades en el curso. Entonces voy a cambiar de pantalla para ver qué es esto de dashboard y hasta dónde podemos llegar. Bueno, no hasta dónde, sino que es otro paso más allá de Excel. Excel es una puerta abierta bastante amplia y vamos a ver un poco de lo que podemos hacer en Excel avanzado. Un poco. Hay muchas cosas por hacer, pero vamos a ver un poquito más de lo que podrían llegar a realizar, al menos en esta segunda parte que es de TIC 2, un poco más recargado que TIC 1. Ya TIC 3 lo verán el próximo semestre, más recargado todavía. Y en la parte de TIC 4, pues finalizamos con la parte del EQ 911, todas las plataformas que están allá, qué nomás se utiliza, cómo se ve el mundo con este sistema del EQ 911, que es un sistema universal. Y hasta ahí llegaríamos con TIC 4, ¿no? Hasta ese punto, todas las plataformas que maneja la policía en ese ámbito para dar soporte al EQ 911. Bueno, salimos de esta pantalla. Vamos a ver que esto de dashboard. Ya, y uno de los puntales hasta donde podríamos ver algo de Excel. Como les digo, esto es bastante amplio. Vamos a ver qué es esto de los dashboard. Listo. Aquí está el dashboard. Hay de todo tipo. Se lo hace con tablas dinámicas, se hace con algunas cosas. Pero vamos a ver este de acá. Este, por ejemplo. Ya. ¿Qué se ve en pantalla? A ver, ¿qué es lo que vemos en pantalla? En pantalla vemos un poco de cuadros estadísticos por todos lados y en primera instancia pues parece que es medio difícil, un poco temeroso, no se entiende los resultados en primera instancia, pero si uno ya conoce el ambiente en el cual se maneja, entonces ya podemos empezar a reconocer ciertos elementos. No se ve muy bien, porque si le hago zoom entraría al video, pero aquí dice dashboard, acá dice los 10 más vendidos, o sea, hay un top, hay un top, hay un diagrama pastel, hay una leyenda por este lado, un cuadro estadístico general que pueden ser las ventas, hay otro top con porcentaje, y acá hay otro gráfico estadístico, ¿cierto?
y hay más pestañas todavía. Entonces, el dashboard es un conjunto de datos importantes, estadísticos, fijos, por barra, como deseen. Ya el uso está a su discreción. Claro está. Se debe de saber cuándo usar un pastel, cuándo usar una barra, cuándo usar pilas acumuladas, cuándo usar barras horizontales, verticales, etcétera, 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 polígonos y todo lo demás, ¿no? Previamente al uso ideal de cada uno de estos gráficos, empezamos a hacer nuestro conjunto de datos. ¿Para qué nos sirve? Entonces, todos estos datos nos permiten eh, tener en una sola vista, en una sola ventana, en una sola pantalla, todos los datos relevantes que nosotros deseamos de algo. Un ejemplo, a usted, al aspirante Quesada, lo ponen a cargo de alguna área en particular. Y dicen, mira, usted va a trabajar en el VC, usted sorpréndame, cuando yo le solicite algún dato, usted tiene que tenerlo a la mano. Entonces, normalmente, pues esto se acoge a la parte típica, que es la de un repositorio de datos Excel. Y eso como para los más avanzados. Normalmente anotan en su libretita, ¿cierto? Entonces llega algún incidente, anotan en su libretita y listo, con eso se defienden. Entonces viene su mayor, viene su coronel y le dicen, a ver, ¿qué novedades tiene? Entonces sacan su libretita y dice, a ver, permiso, mi sargento, mi coronel, mi mayor, con la novedad de que hoy hubieron 3 asaltos, 2 riñas, 3 peleas o algo así, 2 robos y listo. Entonces con eso quedan contentos. Pero, ¿qué ocurre si al señor Quesada le dicen, indíqueme a su percepción, los robos han aumentado o han disminuido y en qué porcentaje lo indica? ¿Cómo respondería eso, Quesada? Sería, ingeniero, buenos días. Sería de hacerle en la tabla, ver cuántos robos han habido, a ver si ha subido o ha disminuido. Tendría que hacer la tabla, ¿cierto? Sí, ingeniero. Ya. Sí, pero ¿cómo haría la parte de saber si aumentó, disminuyó la percepción que desea saber su inmediato superior? ¿Cómo haría eso? Poniendo todos los valores en la tabla. ¿Y sabe sacar el porcentaje? Sí, con estadísticas. Ya, ya vamos a revisar esa parte. Con estadística, efectivamente, pues nosotros tendríamos que tener todos los datos de los incidentes categorizados por los criterios, campos, bueno, todas las cosas, todos los indicadores que necesitaríamos, puede ser, por ejemplo, por tipo, por categoría, y empezar a sacar estos gráficos estadísticos que puede ser contabilización de los incidentes, promedio de los incidentes, diarios, mensuales, semanales, anuales y cosas así. Entonces, el momento que nos diga alguien, bueno, ha aumentado o ha disminuido, entonces le podemos decir, mi sargento, mi coronel, con respecto al promedio diario, los robos están estables o han disminuido al promedio diario. Pero si nos vamos a analizar con respecto al año anterior, entonces nosotros tenemos un incremento de tanto.
Y si lo analizamos por sector, resulta que por sector se ha aumentado el índice en tal lado. Pero en promedio, como manejamos 5 sectores, parece estable. O sea, eso quiere decir que los robos que estaban distribuidos en todas las áreas que pertenecen al destacamento, ahora se han movido y se han desplazado solo a una área. Entonces, no todo lo podemos ver con un promedio, pero si empezamos a agruparlo, empezamos a encontrar información como oculta. Eso ya depende de su pericia, de su análisis, en cómo agrupar los datos y cómo sacarlos. Estos datos que parecía que en primera instancia eran iguales, pero si empezamos a agruparlos a su criterio, en función de su pericia, de su minuciosidad, de su curiosidad en ver qué hay más detrás de Ahí, eso. ingeniero. Entonces podríamos encontrar esa información. Me decía, Perdón que lo interrumpa, ingeniero. dígame, En este caso sería la persona que esté encargado de un subcircuito, sacar el análisis del índice delincuencial de cada subcircuito para llegar a saber en qué subcircuito hay más índice de violencia, de robo y cosas así. correcto, correcto, sí, podríamos agrupar por subcircuitos y dentro de subcircuitos podríamos agrupar más todavía. Entonces, en primera instancia, pues salen los gráficos estadísticos generales, ¿no? Y los generales pueden ser, vamos a pintarle de otro color. Estos podrían ser los generales, estos, ¿cierto? Acá vamos a borrar todo. Y acá está. Estos podrían ser generales, ¿cierto? Entonces dicen en promedio, ahí tienen tanto, 86%, A nivel 100%. circuito puede ser eso, ingeniero. Puede ser, entonces acá está un poco más detallado. Esto puede ser categorías por pilas y cosas así. Entonces empezamos a crear un gráfico que nos dé toda la información. Entonces si alguien nos pide algo, entonces sí, podemos verlo en pantalla y decir, bueno, a nivel destacamento hay tanto, a nivel de subcircuito hay tanto, categorizados hay de esta forma, porcentualmente tenemos distribuido que el que está en azul son robos agravados, el que está aquí como en naranja puede ser asalto a viviendas, entonces podemos ver que el porcentaje en promedio resulta de esa forma y cosas de esta forma. Entonces, para eso nos permite este, Excel, nos permite tener todo a la mano en una sola pantalla. Esa es la idea, de tener toda esa información en una sola pantalla que cuando nos pregunte, pues podemos dar respuesta absoluta. Obviamente, para tener toda esta información acá, nosotros diariamente tenemos que almacenar estos datos en algún lado. Puede ser en el propio Excel, puede ser, si no hay más. Y pues siempre creo que, bueno, en su mayor parte nos vamos a manejar así, que toda la información en la parte pública se maneja en primera instancia en Excel y esa es nuestra pequeña base de datos porque pues no tenemos recursos para una base de datos oficial, pues, alguna como MySQL, MariaDB, bases de datos que ya tienen su peso, ¿no? Tanto comerciales como gratuitas, como MariaDB es gratis, que nosotros podemos utilizar sin ningún problema, sin ningún costo de licencia. Pero en la parte pública, pues lo que más tenemos a la mano es Excel como base de datos. No es base de datos, pero se la usa. Y con eso podríamos sacar esta información. Ahora, ¿hasta dónde? Pues recuerden que Excel pues no es que es ilimitado, tiene su tope y pues tenemos que tener eso en cuenta cuando empezamos a cargar los datos. Ya sabemos que tiene un máximo de filas, un máximo de columnas. Entonces, si hubiera sido, y recuerden de que cuando nosotros ya le empezamos a llenar al máximo, al tope Excel, entonces eso quiere decir de que vamos a empezar a consumir más recursos del equipo. O sea, si tenemos información, se me ocurre,
del destacamento, de todo. Pues, nosotros vamos con toda la energía y tenemos información del destacamento de un mes, ¿no? Y el dashboard trabaja bien, pero ya al año, con tanta información, entonces ya Excel empieza a hacerse lento porque necesita una máquina con más recursos para trabajar con todo ese volumen de información. Entonces ya a los 2 años, en el mejor de los casos, dependiendo cuánta información y cómo esté categorizada, y cómo esté granulada, qué tanta información tienen, cuántas columnas tienen de información, ya Excel pues ya físicamente pues no les va a dar por los recursos de la máquina que necesitan ser más robustos. Entonces eso tiene que tener en cuenta. Ahora, si solo va a tener sus datos, aunque no se podría hacer un gráfico tan minucioso, unas 10 columnas y 1 millón de filas, pues no importa. Eso en cierta forma es liviano. 1,5 millones de filas con 10 columnas no, no es gran cosa. Claro, no es gran cosa con una máquina modesta. Pero si ustedes no tienen ni siquiera recursos para esa máquina modesta, pues bastante. ¿Qué es una máquina modesta? Pues 4 gigas, 8 gigas en RAM y un procesador i5 y 3 de octava, novena generación. Eso sería modesto. Si no tienen ese tipo de máquinas, entonces pues, podría sufrir hasta con eso. O sea, ahí pues necesitan acortar toda la información. Pero eso no limita la capacidad de Excel. Eso limita sus capacidades en recursos informáticos. Pero Excel me permite, a nivel de software, me permite hacer todo eso y más. ¿Preguntas? No hay preguntas. Acá están más gráficos. No, ingeniero. ¿De cuándo vamos a empezar a trabajar de esa manera? En Excel. Eso ya es el final. Al finalizar, vamos a hacer nuestro dashboard con gran cantidad de información. Como ¿Al Todo final eso, ustedes, del fórmulas segundo primero. periodo o al final de todos los 4 periodos? no, al final de la unidad de Excel avanzado. Ya, o sea, al final de la unidad 1. En la unidad 1 empezamos a trabajar en estos gráficos, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, un gráfico, una tabla, pero en esta tabla tienen, por ejemplo, semaforización, empezar a tener colores y un pequeño cuadro en función de barras de los porcentajes. Entonces, numéricamente es esto, pero a nivel porcentual es esta parte de acá. Entonces, toda esta información también es relevante. Ya que hay pasteles, dos pasteles. Acá está eh, los filtros avanzados, los que hablan en la unidad 1. Estos son filtros avanzados. Me parece que eso sí no vimos en el curso anterior, pero estos son filtros avanzados y lo vamos a ver en esta parte. Entonces, esa es otra forma de desarrollar dashboard. Acá está otra. Y de ahí ya empieza pues esta es otra. Ahí viene su capacidad pues creativa de presentar todos los gráficos. Hay diferentes en función de sus necesidades. Acá está el velocímetro, dependiendo pues qué es lo que necesiten presentar, ¿no? Puede ser que pongan mapas, también hay sectorizado por mapas. Excel permite, no sé si recuerdan las últimas elecciones, se ven mapas y se acercan al mapa en 3D, por ejemplo, la provincia del el país del Ecuador, y ven las provincias y entran a cada provincia. En la provincia aparece el gráfico
3D en la parte de las elecciones. Entonces se ve el gráfico en 3D dentro de la provincia, geográficamente se alza. Vamos a ver si tengo un ejemplo de esto. Todo eso se lo puede hacer en Excel. Excel permite hacer este tipo de gráficos ya con mapas en 3D. Incluso estos gráficos se pueden hacer, ¿ya? Pero ya ese es a nivel bastante avanzado que incluye conocimientos de Photoshop para empezar a crear los dibujos, las gráficas, las infografías. Entonces, se empieza a hacer más pesado porque empezamos a ser más exquisitos en la calidad de gráficos. Mire, este es otro gráfico que se encuentra acá. Este es un poco más estadístico. Este es un poco más estadístico. Lo podemos hacer. Aquí ya hay más gráficas, más iconos. Por ejemplo, aquí ya hay iconos que nosotros podemos presentarlos. Entonces, hay unos que Excel mismo tiene, hay otros que no tiene. Pero Excel ha sido enriquecido a cada momento. Entonces, vamos a revisar. Espera un ratito a ver si encuentro. Porque yo en una ocasión sí lo hice. Y acá está. Sí, a ver, esto creo que está en video. Si está en video. Ah, bueno, sí, lo tenemos en video. Entonces, Pero es que Excel tiene un complemento vamos a ver. Ah, vamos a abrir esto y solo por un momento y de ahí retomamos con nuestras clases normales. Ah, eh, ¿listo? Entonces, veamos. muy poderoso llamado Power Map, el cual en un mapa 3D. Si tú tuvieras las ventas por fecha, información. Ya, Aquí en la columna estado están los... ya, aquí está, pues, los lugares, la región, incluso pueden poner geolocalización, pero pueden poner los nombres simplemente. El país a que corresponde, cantidad, fecha, cosas así. A ver, este, vamos a revisar lo que nos está indicando. Vamos a poner aquí en pausa y vamos a revisar el listado, lo que nos dice Duchitanga. Luis Napa, ¿es del curso? Está infiltrado, abogado. ¿Dónde está el Ingeniero. curso? Hola.
A ver, ¿quién más? Vamos a revisar quién más. Ya lo sacamos, el INAPA. Y creo que todos dicen aspirante, 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 aspirante. Y nadie más. Bueno, ya creo que ese es el único infiltrado, ¿cierto? Indican si está otro. Armijos también es infiltrado. Calle infiltrado. Ceballos, Cuenca, Hidalgo, Jiménez. Hay bastantes infiltrados, ingeniero. Somos muchos ingenieros. Sí, son muchos. Saque los de la reunión. Suárez también está infiltrado. Ese sí, sí. Bueno, entonces sigamos en esta parte de acá. El complemento de Excel lo sacaron hace bastante tiempo porque yo hice ya en época de universidad, empecé a trabajar en esta partecita. Entonces hay ciertos lugares que ya Excel lo reconoce, hay otros lugares que no lo reconoce, entonces si van a poner provincias, parroquias, sectores con que Excel no está, entonces no lo va a graficar. Pero en cuanto a las provincias, bueno, provincias sí los reconoce a todos. Países también los reconoce a todos, pero dentro de las provincias, sectores, parroquias no están totalmente actualizados, ni las ciudades tampoco. Hay ciudades bastante pequeñas, entonces no las reconoce, pero ciudades principales sí, sí, Excel, no todo lo reconoce. Entonces, cuando empecemos a trabajar sobre este complemento de Excel, cuando empezamos a trabajar en el complemento Excel, nos permite ya ver el gráfico, el mapa en 3D. Ahí dice mapa 3D, abrirlo y encuentran esto, ¿no? Tipo Google Earth. Y como tienen ya cargados los datos, nosotros podemos empezar a trabajar con los filtros de datos, contabilizar promedios, barras, y empiezan a graficarse geográficamente. Ya, en este caso, pues todo está en México. Ahí está por estado, por país, por provincia, por región, el tipo de dato que deseo. Por ejemplo, aquí está, yo puedo escoger si quiero barra, si quiero pila acumulada, si quiero por colores, mapa de calor, y puedo escoger el tipo de gráfico que desee. Eso lo puedo hacer. Ahí está qué datos deseo presentar, cantidad, estado, fecha, país, región. Entonces el complemento es muy simpático. El complemento es muy simpático. Y ahí está qué deseo seleccionar, longitud, latitud, coordenadas XY, ciudad, país, condado, calle, código postal, dirección completa, región personalizada, conjunto de región personalizada. Entonces es bastante completo. En el caso de que el estado, el sector, el lugar, la parroquia no esté, nosotros empezamos a trabajar como agregando esta nueva parroquia, este nuevo sector al modelo de Excel. Entonces, para eso necesitamos tener la posición geográfica, el GPS, y hay ciertos parámetros que se deben de cumplir. También podemos hacerlo, inclinar el mapa en 3D. Y estos son los gráficos que ustedes quizás lo vieron sobre todo en las elecciones. El canal eh, que está transmitiendo, pues empieza a presentar este tipo de gráficos, a ver cómo va eh, cómo van las elecciones, cuáles son los resultados preliminares, cómo van avanzando el progreso en la inserción de estos datos, aunque después eso se prohibió. Tienen que esperar los resultados oficiales de la CNE. Pero antes pues se trabajaba así, se presentaba cómo va el conteo, el voto a voto, ¿cierto? Ahí está los resultados del exit poll, que es pues sus datos en cuanto a una encuesta que va a ser en el momento que ustedes terminan de votar, pues le hacen una encuesta y esos son los datos que se presentan. O sea, ¿qué tan reales? Habían problemas y eso era lo que discutían que podía ser beneficioso o perjudicial para quien va ganando o para quien va votando. Entonces por eso creo que se prohibió. Pero esos son los gráficos, hay más gráficos que podrían hacer, podrían hacer gráficos pasteles, Ingeniero, una pregunta. dígame. Está ahí en lo que usted tiene ahí los datos del mapa.
Acá arriba en la parte superior izquierda dice reproducir paseo. ¿Qué significa? En la parte superior izquierda, reproducir paseo. Ah, si mal no recuerdo, ustedes pueden hacer como Google Street. Utilizar Google Street. Me parece que funciona así. Hace tiempo que no lo he utilizado, yo lo utilicé. Creo que se navega dependiendo de los sectores de los estados que se haya puesto en la tabla. Ahí sí no recuerdo. O sea, me parece que funciona así. Esto yo lo utilicé ya en época de universidad, hace bastante tiempo. Y hasta me olvidé, cuando estaba revisando recién nomás, me acordé de lo que yo hice, estos gráficos en la universidad. Entonces son bastante simpáticos. En su momento lo vamos a revisar. Todos, bueno, la mayor parte de cosas que se pueden hacer con estos gráficos es bastante profesional trabajar con este tipo de gráficos en una presentación que ustedes necesiten hacer. Entonces, como personas que están a cargo de algún departamento, presentar un informe a este nivel o tener diapositivas a este nivel, pues eh, se ve bastante profesional, bastante conocimiento de su parte. Entonces, vamos a tratar de tocar también este complemento de Excel, ¿no? ¿Qué más? Están por colores. También pueden poner los pasteles. Ahí pueden hacer zoom. Ahí está por mapa de calor. Pueden variar el mapa de calor. Esto dentro de lo que da Excel. Esto dentro de lo que da Excel. Hay otras cosas que Excel no da, pero cuando Excel ya no le da, aunque es bastante, para unos esto es suficiente, pero siempre hay más cosas, gente que tiene más ideas y gente que, creo que se me está acabando la batería, gente que quiere más, quiere siempre sobresalir de los otros. eh, Eso pueden complementarlo ustedes mismos en Excel, obviamente con conocimiento informático, o usar otras herramientas para poder trabajar en esto. Entre eso, pues está las herramientas web, programación. Si esto les parece bastante, y solo viéndolo desde afuera, entonces hay cosas inimaginables para ustedes. Yo ya las he visto, que se pueden hacer en la parte de programación en recursos web. ¿Ves? Ya estamos. Ahí sí. Sí, entonces, como les decía, en la parte web hay bastante dinamismo. Claro, se necesitan otros complementos más, otras herramientas. Unas son pago, otras son gratuitas, pero hay que programar bastante. Y ustedes pueden, les adelanto, sí, porque me demoraría en encontrar, pero les adelanto en que ustedes pueden filtrar la información, pueden sectorizar, mapear, crear regiones en 3D, regiones, sectores. Y ustedes pueden, por ejemplo, Excel no lo permite, tendrían que ustedes programar bastante para que funcione de esa forma Excel. Por ejemplo, quieren toda la provincia que suba o que baje en función de la barra, toda la provincia. O sea, supongamos que Guayas tiene 2% y Los Ríos tiene 5% de algo o 20% de algo. Entonces, todo el mapa de Guayas está a 2 metros de altura, un ejemplo. Y Los Ríos, pues, está a una especie de edificio o está extrusado en la parte de arriba
para que se vea más alto. Entonces todo en forma superficial, en el contorno de la provincia, sube o baja. Entonces, eso se puede hacer. Y filtrarlo con gráficos dinámicos en parroquias, y las parroquias de forma animada se suman, las parroquias en diferentes sectores se suman para ver una sola barra, o se separan de esa barra, se dividen en forma animada en barras pequeñas correspondientes a cada sector. Asimismo se generan mapas de calor, ustedes pueden filtrar, y estos mapas de calor asimismo se pueden dinámicamente acumular, y si ustedes quieren un detalle, separarse toditas. Y pues se pueden separar por regiones, por polígonos, por triángulos, dependiendo cómo esté separado oficialmente cada sector. Entonces ustedes pueden crear una malla, un mesh en todo el Ecuador, y ver cómo estas mallas que ya están sectorizadas, puede ser cuadrados, polígonos, como deseen, ya están sectorizadas, y estas barras pueden subir o bajar, crear mapas de calor, y empezar a monitorear por este tipo de regiones, ¿no? Entonces no solo se quedan con las parroquias, sino que ustedes empiezan a dividir las parroquias en esta malla, en función de cómo esté también en la organización dividiendo el sector. Espero haberle indicado y que su imaginación cree lo que le estoy indicando. Es bastante dinámico, es bastante simpático, pero Excel ya a esa altura no permite. Solo a través de complementos o programación ya directa en Excel podría hacerse. Excel abre el camino de programar en el caso de que ya no dé con lo que ya viene oficialmente. Le da una apertura para empezar a programar directamente en Excel y tener todo lo que ustedes necesitan, la integración con otras herramientas o cosas así. Por ejemplo, oficialmente ustedes pueden integrar Word y Excel, pero hay cosas que Excel no permite y hay cosas que Word no permite. Entonces, en esas cosas, Excel y Word abren la posibilidad que ustedes empiecen a programar por su propia cuenta, para que eso que no podía hacerlo, ustedes mismos lo hagan y listo, no salgan de la herramienta. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces, regresamos a nuestro módulo. Hagamos de acá nuestro pequeño mapa. Ahí está. Bueno, seguimos en nuestro mapa, perdón, en nuestro módulo. Entonces, todo esto es lo que pueden hacer en la parte de Excel avanzado. Si no hay preguntas, pues continuamos. Ya, entonces aquí dice herramientas informáticas de apoyo a la gestión operativa administrativa. Acá ya empezamos a ver todo lo que corresponde netamente pues a la parte policial. ¿Qué vemos allí? Bueno, tenemos la introducción a los sistemas web, ya que es un sistema, que son un conjunto de procesos, procedimientos complejos, perdón, y estos procesos, este sinnúmero de procesos o tareas, si lo unimos a todo lo principal, pues empezamos a crear un sistema. Las pantallas de inicio de su página oficial del Ministerio del Interior, .gov.es, pues tiene algunos aplicativos, algunas formas, algunos usos que tiene ya embebidos dentro de esta página. Tiene el sistema de la policía, también está integrado con la parte del Ministerio del Exterior, que estaba a cargo, sí, me parece que todavía sigue a cargo de la migración.
Entonces ahí mismo tienen esta plataforma, tienen algunas plataformas metidas en la página web. Pues eso también, ya haciéndolo un ratito, un paréntesis, pues toda esa información es la que un hacker siempre busca. Si ustedes tienen mucha información, pues esa es la que es más, le da más curiosidad al hacker para tratar de tener esa información. Y O sea, vamos a aprender como quien dice, a manejar ¿cómo es? La página web para poder trabajar nosotros. correcto, vamos a tratar de impartir todo lo que dice aquí en el módulo. Desde esta unidad, desde la unidad 2 en adelante, la mayor parte de información que tenemos a la mano es del módulo. No hay información adicional. La mayor parte está acá. Es muy poca la información que se puede encontrar aparte. Es muy poca. Así que lo único que van a ver en su mayoría es lo que está en el módulo. No van a tener mucha información. Yo voy a tratar de mandar más información de la que encuentre correspondiente a las aplicaciones o a los aplicativos que usa la policía. Pero ya en mi experiencia con los cursos anteriores, pues no hay mucha información que yo pueda complementar a la información que está en el módulo. Espero que con la nueva actualización pues haya un poco más. Hay cosas que se ven muy, muy breves, que para mi criterio debería ser un poco más profundo. Pero vamos en la medida posible, pues a tratar de resolver sus dudas. Ahora, como les digo, el Ministerio del Interior tiene bastante información y pues dentro del lado oscuro, pues esa información es dinero. Por eso que los hackers tratan de infiltrarse y sacar ese tipo de información. Y la venden. Ecuador, pues en este último tiempo, pues es uno de los países que más ataques ha tenido. Incluso el boom, cuando empezó con la época de de el hacker que estaba en Inglaterra, se me escapa el nombre, recientemente fue liberado y fue extraditado a los Estados Unidos. Bueno, se me escapa el nombre, hacker bastante famoso. Cuando él, Julian Assange. Julian Assange, sí, cuando Julian Assange hizo convenio, no hizo convenio, sino que Ecuador lo empezaba a representar, no a representar, Ecuador lo empezó a dar ayuda a Julian Assange, entre comillas, ya ese es otro tema de discusión, y dejó de darla, ahí hubo un apunte en el número de ataques recibidos en Ecuador. Yo publiqué esa información en su momento y me parece que hubieron cerca de 5.000 ataques en una hora. Entonces fue el país que más ataques tuvo, fue el top a nivel mundial cuando pasó eso. O sea, cuando Ecuador ya dejó de protegerlo, no de protegerlo, de defenderlo en algo, a Julian Assange hubo ese apoyo. Eso como paréntesis para que vean desde cuándo empezó estos ataques. Desde ahí empezó Ecuador a hacerse un poco popular a nivel mundial. Ecuador a nivel mundial pues, no goza de mucho prestigio, pero no prestigio, sino de popularidad, como México, Brasil, Colombia, Panamá, que sí son reconocidos a nivel mundial, sobre todo Panamá, por el canal de Panamá, pues es reconocido a nivel mundial. Pero Ecuador son países muy pequeños, no son reconocidos, no tienen su popularidad a nivel mundial. Pero cuando Ecuador empezó a darle un poco de ayuda a Julian Assange y dejó de darla, entonces se hizo más popular y el nivel de ataques, ahí sí Ecuador fue uno de los países
que más ataques tuvo y fue reconocido en la comunidad de los hackers, ¿no? Porque no goza, al menos en esa época, los sistemas del Ecuador, las plataformas o páginas web que el Ecuador tiene, pues, no gozaban de mucha, realmente tenían poca seguridad. Ahora tienen algo y pues se han aliado con otros tipos de personas para aumentar la seguridad. Bueno, después de eso, pues está el desarrollo de un parte a nivel web. Esto también lo pueden hacer a nivel de los aplicativos de teléfono. Se lo puede hacer a través de un aplicativo Android. Y incluso los que están a cargo de los destacamentos tienen el aplicativo en sus teléfonos. No sé si lo vamos a ver, me parece que está en el 3, o si es que la actualización ya viene del módulo 2 con esta parte, pues lo revisaríamos. Pero ustedes también gozarían del aplicativo a nivel celular, a nivel Android. Me parece que solo está para Android, o creo que funciona para Android y iOS. No recuerdo. Entonces aquí está cómo desarrollarlo a nivel web, cómo ingresar el evento, el hecho. eh, Dice servicio policial al que pertenece el usuario, identificación de la unidad, Ya policía no hay Ministerio comunitaria. del Interior, ingeniero. ¿Ande? Ministerio de Gobiernos ahora. No le entendí. Que ahora ya es Ministerio de Gobierno, ya no es Ministerio del Interior, como está Ah, ahí. ya. Sí, ya es otra cuestión en la actualización. Ya, a ver, sigamos. Dice identificación geográfica, cronológica del hecho, cómo se hace eso, información adicional, clasificación de parte. Ahí van a tener una lista desplegable para clasificar el parte, información del hecho, circunstancias anexos, fotografías, videos y demás, documentos adicionales, parte policial, cabecera principal de la página web, el header, cuáles son las víctimas, el victimario, las evidencias, los bienes sustraídos, personal policial, logístico, los procesos y revisar pues lo que se ha hecho como partes ya subidas o realizadas. Eso en la unidad 2. Finalmente, en la última unidad ya vemos la parte del correo institucional a través de un código abierto que se llama Simbra. Es el que utiliza en su mayor parte las entidades públicas, no solo para la policía, sino casi para toda la parte pública. Utiliza Simbra, ya que es abierto, es bastante simpático, y utilizan ya como regla general en su mayor parte, o creo que todos, pero para no dar algo equivocado, pues digamos que en la mayor parte utilizan el correo a través de este aplicativo Simbra. ¿Ya? Viene también cómo es la plataforma, cómo es la interfase, cómo se ingresa al correo. La diferencia de un correo privado y un público. El público, pues ya conocen Gmail, Hotmail, Yahoo, entre otros, pues ya tienen bandeja de entrada, bandeja de salida, etcétera, 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 que todos tienen casi lo mismo. Por ahí tienen una cosita más, una cosita menos, pero en la parte privada, en la parte más restringida, hay más cosas, ¿no? Hay más cosas detrás. Por ejemplo, en la parte pública se utiliza este, la papelería reciclaje, tiene algunas formas de usarla, los datos, los archivos que son lo que se conoce como, se me escapa el nombre, keybooks. El keybooks es similar, pero aquí creo que no vemos keybooks. El keybooks tiene algunos complementos adicionales. Se parece al correo, pero tiene otros complementos adicionales. El Simbra también puede ser agregado complementos adicionales para hacer un seguimiento de toda la información y gestión de la información. Entonces, y puede generar informes y reportes. Pero eso, a medida que el departamento de TIC que está a cargo pueda agregarle estos complementos adicionales para empezar a hacer informes.
Incluso ustedes pueden, bueno, no ustedes, sino que la tecnología permite que estas plataformas de correo se integren en una gestión o a un sistema que administre todos los requerimientos que entren a través de correo y se sumen con requerimientos que entren, por ejemplo, a través de WhatsApp o telefónicamente o algún otro chat. Entonces todo se integra y empieza a administrarse todos los requerimientos que lleguen por cualquier canal de comunicación. Pero eso ya depende de quién está a cargo del departamento de TIC. Pero les adelanto, les pongo a conocimiento que se puede hacer todo esto. ¿Sí? Incluso ahorita son más populares porque la información que en su momento fue informal de WhatsApp, ahora lo tratan de hacer formal porque envían recursos, requerimientos a través de WhatsApp. Entonces uno tiene que estar atento sin borrar el mensaje, porque si borran el mensaje, pues no tienen un control, no tienen un respaldo. Dicen, no, tú me enviaste este requerimiento, ¿a qué hora me lo enviaste? Ya lo borré, se me escapó. No tuve yo el teléfono, me lo borraron por accidente, envíamelo de nuevo, entonces se atrasa. Es por esto que los desarrolladores de TIC pues, han creado más soluciones y han hecho una integración de todos los canales de comunicación para que todo se vea en una misma plataforma. Ya no estar a la expectativa de que me lo enviaste por correo, me lo enviaste por mensajes de audio, me lo enviaste por WhatsApp, me lo enviaste por Facebook, me lo enviaste por cualquier chat. Entonces todo esto se integra y yo ya puedo tener en una misma consola todas las tareas o requerimientos que me están solicitando. Se va a ver toda la administración, gestión de correos, carpetas, filtros, spam, correos nuevos, un poco de precauciones en el momento de abrir un correo, que es muy importante. Esas son políticas que el departamento de TIC les debería de dar. Vamos a ver a grosso modo de cuáles son al menos las políticas básicas que se debe tener en el momento de abrir un correo. Las libretas de direcciones, cómo se hacen respaldos, las agendas, tareas, preferencias, búsquedas, exportar, importar correos, el manejo en el momento de que mi computador, mi equipo, le caiga virus, le caiga algo, entonces cómo saco todos esos correos y los pongo en otra máquina, ese tipo de cosas pues se verá. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hasta aquí. No, ¿Ninguna? Perfecto, entonces empezamos con la parte de Excel. Salimos. Ah, no, perdón. Vamos a regresar nuevamente. Ya. Ahora, ¿qué dice en sus primeras páginas? Excel. Ahí dice formato de tablas y validación de datos. La validación de datos dice, es una función de Excel que permite establecer restricciones respecto a los datos que se pueden o se deben describir en una celda. La validación de datos puede configurarse para impedir que los usuarios escriban datos no válidos. Por ejemplo, en un libro de marketing se puede configurar una celda que permita únicamente números de cuenta de 3 caracteres. Un ejemplo, cuando los usuarios seleccionan una celda, pueden mostrarle un mensaje como el siguiente. ¿Cuál? Entonces le dice, mira, los costos que se está trabajando a través de ese libro, dice que el número de cuenta, costos que dice ahí, dice especifique un número de cuenta de 3 dígitos del cuadro de cuentas que se encuentra en tal dirección, ¿no? Ahí dice Finance Document que está en el internet. Ustedes pueden poner cualquier página, cualquier referencia en el que indique cómo debe de trabajar ese tipo de datos. Pues en el momento que alguien usa datos que no tiene 3 dígitos, nosotros podemos mandarle ese mensaje de alerta indicando de que necesita 3 dígitos para poder ingresar correctamente esa información. Pueden manejarse alertas, pueden manejarse mensajes de restricciones, y ya vamos a ver cuál es la diferencia del uno con respecto al otro. Dice, si los usuarios no tienen cuenta, si no tienen en cuenta este mensaje, se escriben datos no válidos, ¿no? No válidos en la celda, como un número de 2 o de 5 dígitos, puede mostrarle un mensaje de error. Ahí dice, por ejemplo, en la parte
proyectado, los datos proyectados dice, las comisiones y los bonos no pueden superar 3.600 euros, que corresponde al 6% del salario. ¿Desea continuar? Una advertencia, sí o no. Entonces se le puede aceptar. Las opciones de validación de datos se encuentran en un grupo de herramientas de datos. Se van a la parte del grupo de herramientas de datos en Excel y ahí van a encontrar la opción de validación de datos. Puede estar en la parte de acá arriba, puede estar en la parte de acá abajo. Esto puede intercambiarse dependiendo de la versión de Excel que tengan. Recuerden que esto es del 2016. Entonces hay más cambios en función de la versión que tengan en Excel. La validación de datos se configura en el cuadro de validación de datos. Entonces, en el momento que ustedes ya seleccionan, se abre automáticamente 3 hojas o 3 fichas, ¿no? Una ventana con estas 3 pestañas que dice configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. Entonces permite un número entero, decimal, una lista, fecha, hora, longitud y una función personalizada. Entonces ponen aceptar y listo. Ya lo vamos a ver detenidamente. ¿Qué más dice? La validación de datos es sumamente útil cuando deseas compartir un libro con otro miembro de la organización y deseas que los datos se escriban correctamente en él, que sean coherentes y exactos y toda la cosa. Cuando ustedes hacen un requerimiento, están a cargo de algún departamento y quieren que el resto de personas les llene alguna determinada matriz, alguna tabla, normalmente van a tener errores. Por un lado, que van a encontrar, eso ya lo digo por experiencia. Por un lado, pues les digo a Ramírez que necesito información de todos los estudiantes que se encuentren en el resto de escuela. Entonces, desde ahí está mal. Porque Ramírez no va a saber cuáles son esos datos. Entonces, Ramírez va a discreción de él a poner los datos que él cree que son importantes. Pero a pesar de eso, que vamos a asumir que los datos sí son los que dice Ramírez, el momento de solicitar la matriz no lo van a entender así. Por ejemplo, le va a decir Ramírez, ponga sus 2 nombres y sus 2 apellidos. Entonces, lo que le van a ingresar a Ramírez, solo con eso, va a tener una columna nombres y otra columna apellidos. Basta con eso, basta con eso. Se ha dado el caso, porque son bastante creativos y no todos piensan igual que uno. Se ha dado el caso de que cuando se solicita nombres y apellidos, resulta de que el usuario ingresa un nombre y un apellido. Cuando ustedes necesitan los 2 nombres y los 2 apellidos. Hay casos especiales en el cual la persona tiene un solo apellido o un solo nombre, pero son especiales. Pero en su mayor parte le van a ingresar un solo nombre y un solo apellido. Entonces, ustedes dicen, pues no, yo necesito los 2 nombres. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo bloqueo? Aparte de eso, pues le dicen ciudad y provincia. Resulta que en ciudad y provincia, a pesar de que está aparentemente claro, ponen los mismos. En ciudad ponen Guayas y en provincia ponen Guayas. O le ponen Quito, Quito. ¿Sí? ¿Qué pasó? O no conocen la ciudad o ponen lo primero que se le ocurre. Para eso tienen que poner la validación de datos. En número de cédula. Entonces, a veces les ponen el número de cédula, lo que ellos creen que es el número de cédula, y no lo ponen bien. Primero, el número de cédula no es el correcto. Le ponen 0005 o 33333. Entonces ustedes saben perfectamente que eso no es un número de cédula. ¿Cómo validamos eso? Que ingresen correctamente el número de cédula. Entonces, si yo mando esta matriz a otro destacamento, me van a ingresar cosas que no son. Pongo número de teléfono. Resulta que el número de teléfono me ponen el número de cédula y el número de cédula me ponen el número de teléfono. ¿Cómo valido esto? O lo ponen incompleto o lo ponen en otro formato. Pongo el número fijo de su lugar de trabajo y ponen el número de celular o ponen el número de cédula. Entonces hay mucha información que el usuario le va a ingresar basura.
Entonces tenemos que empezar a filtrar esa información. Por eso es que se necesita una validación de datos. Para verificar la longitud de la cadena, verificar que sea el correcto o cosas de ese tipo. ¿Qué más dice? Dice, puede usar la validación de datos para lo siguiente, entre otras aplicaciones. Dice, por ejemplo, puede limitar los tipos del departamento de ventas, finanzas, investigación y desarrollo TI. De forma similar, puede crear una lista de valores a partir de un rango de celdas que se encuentren en otra parte del libro. Si pertenecen al mismo archivo, nosotros podemos tener datos de otra hoja, de otro sheet, de otro, no de otro archivo, pero sí perteneciente al mismo libro, de otra celda para validar esta información. Ahí dice, por ejemplo, una lista desplegable. Queremos decirle, bueno, ponga la ciudad a la que pertenece y le damos acceso libre a que ponga cualquier cosa. Entonces, nos puede poner cualquier cosa. Nos puede poner, en lugar de ciudad, nos puede poner, por ejemplo, Detroit, que no pertenece al Ecuador. Nos puede poner, no sé, pues, la ciudad de Batman, ¿cómo se llama? Metrópoli. Ciudad gótica, metrópolis Ciudad, de Superman. ciudad gótica, dice, o metrópoli. Entonces le ponen eso como provincia, como ciudad. Entonces, en este caso, si queremos ya validarlo correctamente, nosotros le ponemos a escoger. Entonces, en este caso, si escogen el departamento, le vamos a poner una lista desplegable: ventas, finanzas, investigación o tecnología de la información. Entonces, ya estamos validando que escoja una de esas, que no me ponga otras porque no existe o se está confundiendo. Entonces, ya empiezo a validar este tipo de información. Seguimos. Entonces, también se puede restringir los números que se encuentran fuera del intervalo específico. Por ejemplo, se puede especificar un límite mínimo de deducciones de 2 veces el número de hijos en una celda fija. Restringir las fechas que se encuentren fuera del periodo del tiempo específico. Se pueden restringir las horas. Entonces, le digo, ingrese las horas del evento y resulta que me ingresa una hora en la cual no corresponde a la fecha del evento o a la hora del evento. Limitar las cantidades de caracteres de texto en cuanto a la longitud del texto. Entonces, si yo estoy limitando, por ejemplo, un número de cédula, resulta de que el número de cédula tiene 10 caracteres. Si me ponen menos, estaría mal. Y si me ponen un número de teléfono que no tiene 10 números en el caso del celular, pues también estaría mal. Entonces, yo puedo restringir a través de la longitud de texto y también yo puedo empezar a crear formatos o cadenas personalizadas. Por ejemplo, ya a nivel más avanzado, yo puedo empezar a validar que ingresen correctamente el correo. Pero eso ya es a nivel más avanzado. Este es ligero, nivel avanzado básico. Pero hay otro nivel avanzado en el cual ya empiezan a crearse parámetros de la sintaxis, de cómo empezar a crear un patrón de cadena. Entonces empezamos a crear patrones de cadena para la validación. De esa forma yo puedo verificar que todos los correos electrónicos tengan arroba, terminen en punto, en con, ORG, etcétera, etcétera. Todo eso se lo puedo validar, pero ya ese es un nivel un poco más avanzado. Nosotros por el momento vamos a validar en cuanto a la longitud de la cadena. ¿Qué más? Formatos condicionales. Formatos condicionales. Vamos a ver hasta aquí. El 1.2, pues ya lo vamos a revisar después. Entonces, salimos de acá, nos vamos a Excel. Vamos a Excel. Excel, acá está. Ya. Entonces tenemos a nuestro gran amigo Excel y vamos a ver cómo es esta cuestión. Entonces aquí le vamos a poner, por ejemplo, ingrese a cédula. ¿Ya?
Ingrese cédula. Entonces aquí va a tener su celda para el ingreso de cédula. Vamos a poner inicio. Vamos a hacer un zoom. Se puede ver, ya está. Ingrese cédula. Acá vamos a darle un espacio. Así lo vamos a hacer. Ingrese cédula. 2 puntos. Entonces, aquí el usuario va a ingresar su cédula. Ingeniero, tiene el micrófono apagado. Perdón, ahí sí. Ahora sí. Como decía, en el módulo nos vamos a datos y nos vamos a buscar herramienta de datos. En herramienta de datos encontramos validación de datos. En el módulo, como les decía, estaba arriba y la parte de acá estaba abajo. Ratito. Apagó el micrófono otra vez. Ahí. Ya, entonces en el módulo estaba esta parte de validación de datos arriba y la de arriba estaba abajo. En esta versión está de esa forma. Entonces van a validación, nos vamos a la parte de acá y aquí está, como decía, la configuración, el mensaje de entrada y la alerta de error. Entonces aquí, ¿sí ven mi pantalla? La validación de datos. Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Sí, sí, lo veo. Entonces, ahí dice criterio de validación. Permitir cualquier valor, permitir un número, un decimal, una lista, una fecha, una hora o tiempo, la longitud del texto o personalizado o customizado. Realmente es un híbrido entre inglés y español. Customizado. Realmente sería personalizado. Custom está en inglés. Y de ahí pues me imagino que lo modificaron al español, sería lo que se denomina Spanglish, que realmente no existe, pero bueno. Vamos a poner longitud de texto y le decimos que no esté entre, sino sea igual. Dice no entre, igual a, no es igual a, mayor que, menor que, eh, mayor igual que y menor igual que. Eso diría, ¿no? Entonces nos vamos a igual. Entonces, vamos a decirle que sea de 10. ¿Ya? ¿Ya está? ¿Estamos claros? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Dónde puso el 10, ingeniero? El último no. Va de nuevo. Entonces vamos a validación de datos.
Sí. Validación de datos, ponemos Longitud. longitud del texto igual a, y le ponemos longitud 10. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Está claro? Sí, está claro, genial. Sí, ingeniero, ya está. Ya estamos. Sí, ingeniero. Listo. Entonces, ahí ponemos 10 Oh, y ponemos OK. Entonces, acá debería solo aceptar esa longitud. Vamos a poder ingresar. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 0. Pero ¿qué tal si no le pongo el 0? ¿Qué dice? Dice, el valor no hace match, no corresponde con los datos de de la restricción de validación definida para esta celda. Eso es lo que dice, ¿no? Ya. Entonces le podemos reintentar. Entonces nos da opción a poder cambiar. ¿No? Porque si yo ingreso, por ejemplo, esto, no me permite. es que solo pusimos hasta el 10. No me permite, no me permite. Pero ¿qué tal si yo le ingreso A, B, C, D? Ahí van 4. A, B, C, D. Van 8. A, B, 10. Solo 10 caracteres nomás. Pero esto no es número de El rango cédula. solo es de 10. Eso no Es es porque número de longitud cédula. de texto. Pues pusimos Es que longitud de sí, texto. pues hicimos longitud de texto, ingeniero. Longitud de texto. Eso lo acepta Porque 10. está solo midiendo la parte de la longitud, ¿cierto? De la longitud. En cuanto a eso, Claro. más fácil me resulta validar números que patrones de caracteres. El número de cédula realmente es una cadena de caracteres, no es un número. ¿Por qué no es un número? Porque arranca con 0 y el 0 no se visualiza acá. Yo si quiero poner 003, me lo coge como 3, simplemente. Entonces no puedo hacer eso. Pero si yo voy, por ejemplo, me voy a tratar de validarlo como número, ahí sí. Si yo le pongo que sea un número igual o entre, un número entre mínimo 1 y máximo 8. Aplicar. Entonces yo le pongo 7, está bien. Ingeniero, Dígame. es para con usted. Antes de ir a datos, todo eso, ¿cómo le puso en negrita eso? El cuadrito. Me habla un poquito más alto que no le escuchen. Digo, antes de ir a datos, todo eso, ¿cómo puso en el casillero de C4, cómo puso con negrita? Porque no nos sale. Simplemente se van a inicio y en el color cambian y le ponen negrita. Ya. Nada más. Si nos puede repetir, ingeniero, este procedimiento. ¿Desde qué parte? Todo porque no queda muy claro. ¿Todo por qué? No le escuché esa última parte. No me queda muy claro la parte de la 1 al 10 y todo. Ya. Duchitanga, ¿alguna duda? No, ingeniero.
¿Qué tendrá que contar ellos afuera del curso? Nada. Sí está entendido, ingeniero. Mierda. A ver, Duchitanga, ¿qué hicimos? Y hablamos de Conversen. vos. No digo nada. En la celda donde está seleccionada, tenemos que poner validación de datos. En la parte de arriba tenemos la opción datos y luego en donde estaban las flechitas decía donde está unas dos celdas con un visto y una bolita de error, ahí se da clic y dice validación de datos. Entonces ahí tenemos tres opciones que dice hay configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. En configuración tenemos para escoger, nos dice cualquier valor, un número entero, un número decimal, una lista en formato de fecha, hora, longitud del texto y personalizado. Primero te hicimos con longitud del texto para ver la cantidad de caracteres que debe tener. Entonces pusimos en datos, pusimos igual a y la longitud 10, que íbamos a hacer con el ejemplo del número de cédula, porque el número de cédula es un valor estándar que son de 10 caracteres. Entonces ya aplicábamos esa validación de datos y solo podíamos escoger entre valores, entre números que tengan 10 caracteres. Si ponía menos o más, no registraba ningún valor. Marcaba error. Ya, y en el otro ejemplo que pusimos, fue de número entero. Y escogimos en datos, pusimos que esté entre y el valor mínimo que esté entre 1 y el valor máximo que esté entre 8. Y igualmente ahí en esa celda solo podemos ingresar valores que estén entre el 1 y el 8. Si está menores a 1 o mayores a 8, va a marcar igualmente error. Perfecto, muchísimas gracias, Duchitanga. Me esperan un ratito. Bueno, ahí sí creo que quedó más claro. De todas maneras, coméntenos, Suárez. Si tiene alguna duda todavía, ahí entro yo. Ingeniero, sí. Ya esa parte con lo que explicó el compañero ya me quedó. Sí, Ahorita en este bueno, momento voy a aplicar eso. sí, desde la próxima clase vamos a hacer los talleres. Entonces, les comento que los talleres van a ser un poco más más rigurosos, a verificar bueno, les recomiendo que empiecen a repasar porque tienen un tiempo límite. Recuerden que el examen de ustedes vale 1 punto y el resto es 9. Entre eso están los talleres. Entonces traten de estar al día en las clases, repasar, practicar, porque el tiempo para subir las tareas o talleres es corto. Entonces yo necesito que estén practicando para que el tiempo no se les acorte y logren poder subir su tarea, su actividad. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? No, ingeniero. Ya desde la próxima clase todas van a tener su tarea. Entonces les abro, ustedes ya saben, les abro una parte
un enlace en Google Drive, tienen que subirla y de ahí se cierra. Se le da el tiempo y de ahí se cierra y ya no pueden subirla. ¿Ya? Entonces traten de hacer el seguimiento, traten de preguntar todas las dudas para poderlas resolver y que puedan empezar a repasar cuando ustedes deseen. Recuerden que las clases son grabadas y en el transcurso de estos días, el transcurso de finalizar de este día, máximo hasta mañana, pues se los pasaré a la persona encargada para que a su vez pues el espacio ustedes en el cual estarán todas las el listado de clases grabadas ustedes pueden visualizar. Aunque si ustedes ya se registraron al menos a mi canal, entonces ustedes van a saber si se subió o no se subió el video, pues estarán atentos a la subida de las clases. O sea, pueden que puedan revisar. Si no están inscritos, pueden inscribirse o esperar que les indiquen si ya se subió o no Mándenos el link por aquí, en su página. clase. ¿Qué me dice tenés acá? Si pueden mandar el link de la página de YouTube. El del canal. Sí, del canal de YouTube. Ya les indico. A ver, un ratito. Ahí les pasé. Ahí pueden escribir, suscribirse. Ya, ingeniero, ya está. Listo. Vamos a continuar. Bueno, entonces estamos viendo la parte de validación de datos aquí y en esta parte, pues como dijo el compañero, había para números no entre, igual, no igual, más grande que o mayor que, menor igual que y mayor igual que. Eso es lo último que se puso.
Pero ahora vamos a ver la parte de los mensajes. A ver. Vamos a ver. Entonces, en la validación de datos, aparte de, obviamente, restringir el acceso, hay otras pestañas más. Dice ingreso de un mensaje y alerta. En la parte del mensaje de entrada, yo puedo poner, aquí dice, se visualiza o se ve el mensaje de entrada cuando se selecciona la celda. Yo puedo ponerle un título, por ejemplo, verifique. Verifique. 2 puntos. El dato puede ser el dato ingresado debe estar entre 2 y 8. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Le ponemos 2 y 8. Le ponemos OK. Entonces, cuando yo selecciono la celda, allá dice, verifique, el dato ingresado debe estar entre 2 y 8. Ya le doy un mensaje el momento que selecciona o que va a ingresar. Entonces, basta con pasar el mouse y darle clic a la celda. Ahí dice, verifique. El dato ingresado debe estar entre 2 y 8. ¿Ya? Pero me permite ingresar cualquier cosa. Vale, vamos por partes. Quitarle esto. Vamos acá. Yo puedo poner acá en la parte de errores. Yo le puedo decir de que le mande un mensaje de información. ¿Qué pasa si le mando un mensaje de información? Dice, este valor no hace match o no corresponde con los datos restringidos que tiene la celda. Ok. Pero me permitió ingresar. O sea, le dice, mira, el dato no es correcto. ¿Deseas ingresarlo? Sí. Y se lo ingresa. ¿Cuándo creen que será necesario este tipo de mensaje? Algún examen. Algún examen. Como por ejemplo, Por ejemplo, cuando te pide un dato específico y tú pones otra cosa. Cuando llenamos una encuesta también. claro, puede ser una encuesta, también puede ser un examen. Por ejemplo, vamos a suponer el género. Ya, género o sexo. Y ponen opciones, ¿no? Masculino, femenino. Y alguien pone otros. No, no corresponde con masculino y femenino. Pero si quieres que te ingrese otro, le pongo. Ese es un ejemplo, ¿no? O algún otro mensaje. Entonces, queremos decirle, mira, ingrésenos su sueldo. Sabemos que trabaja. Ingrésenos su sueldo promedio en los últimos 2 meses. Entonces, si sabemos que trabaja,
estamos seguros que trabaja. Y el tipo me ingresa 0. Entonces, mira, el mínimo es 380, 400, 480, 500. Depende del ¿Sí? promedio. ¿Mandé? Con la nueva alza, ya son $25 más. Y de repente le ingresan 0. Entonces le decimos, mira, pues, no corresponde con el sueldo, porque tú sí trabajas. Pero si deseas ingresarlo, ingrésalo. Es un mensaje de alerta. Pero también podemos hacer una restricción de un rechazo si el dato no es correcto. Entonces acá está en la validación de datos y dice stop o alt. Entonces mira, el dato no es el correcto. Por ponerle un ejemplo, ¿no? Ok. Entonces, vamos a ingresar el numérico. Vamos a ingresar 1. Entonces, el dato no es correcto. Intente nuevamente. Vamos a ingresar 2. Ahí sí. ¿Por qué? Porque estaba entre 2 y 8. Si yo ingreso 9, el dato no es correcto. Entonces, no le permito ingresar nada si no es lo que yo digo. En cambio, el otro me daba una información. Entonces, vamos a ver la otra opción que dice precaución. ¿Qué pasa con precaución? Si yo ingreso 1, dice el dato no es correcto. ¿Deseas continuar? Sí. ¿Y qué ocurrió con el otro? Vamos a ingresarle 2. No pasa nada. Vamos a ingresarle 9. Precaución. ¿Deseas continuar o no? Entonces, pongo no. No pasa nada. No lo ingreso. Si le pongo sí, pues ya. Ahí se ingresa. ¿Qué ocurre con el otro? El de precaución. Ahí se me escapa. El de información. Vamos a ponerle 1. Ya. Me sale la admiración de información. El dato no es el correcto. Por defecto sale OK. Y no hace nada más. Pero el de validación, el de precaución, obviamente me sale otro valor. Me sale lo mismo si desea continuar acá. Pero aquí por defecto sale no. ¿Desea continuar sí o no? El otro es aceptar o cancelar. Esa es la diferencia del uno y el otro. Ahora, a nivel práctico, nos da lo mismo. La diferencia de los dos, pues, nos da lo mismo, porque los dos nos permiten el ingreso. Solo que por defecto el uno aparece con no y el otro aparece con aceptar. La opción del botón. Y la de evitar el ingreso, pues el stop o el alto. En español no sé cómo interpretan, o sea, si mismo está en su Excel. En su Excel, como dice el stop. ¿Alto? ¿Alto? Alto, Sí, alto. alto dice. Ah, ya. Bueno, ese es el que le impide ingresar. Se le impide ingresar hasta que el dato sea el que ustedes dicen. Bueno, ya van a entrar a receso, ¿cierto? Y nos vemos a las 10, ¿correcto? Sí, ingeniero. Listo. Entonces ahí continuamos. Y eso sería todo por el momento. A las 10 nos volvemos a conectar. Ok, ingeniero. ¿Hacen bien? Tenga buen día, gracias.